El mensaje de esta noche es un mensaje que es muy cotidiano para nosotros. Es un mensaje que sé que todos nos vamos a identificar porque es algo que vemos en nuestro diario vivir, en nuestro día a día. Y el título o el tema de la predicación de esta noche se titula Preguntas. Preguntas. Yo sé que todos los que estamos aquí tenemos preguntas. Tenemos muchas preguntas porque a diario nos vivimos haciendo preguntas, hacemos preguntas a personas. Pero la primera pregunta del tema de predicación esta noche, para que lo vayan tomando en cuenta y se la haga a usted mismo, ¿qué tanta respuesta recibimos a la pregunta que hacemos? Y quiero que se pongan todos sobre sus pies y me acompañen al libro de Mateos, capítulo 19, del versículo 16 en adelante. Mateo 19, versículo 16 en adelante. Con un amén empezamos. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matará, no adulterará, no hurtará, no dirá falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amará a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrá tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Amado Dios, Padre celestial que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por el privilegio que nos da de estar aquí, Padre. Hablando en esta noche, Señor, que sea tú dirigiéndonos, Señor, y hablando a través de mi Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como decía, todos tenemos preguntas. Y como dije ahorita, la primera pregunta de este mensaje es que tantas respuestas hemos recibido a la pregunta que hacemos. Y vemos una pregunta en este pasaje de la Biblia que el joven rico le hace a Jesús. Y aquí hay algo que quiero darle a connotar. Él vino y se dirigió hacia Jesús en busca de una respuesta. En busca de una respuesta a su pregunta. Pero se ha puesto a pensar cuáles son las cosas que nos generan preguntas en nuestro día a día, que nos generan preguntas en nuestra vida. Y una de las cosas que yo creo que nos genera preguntas a nosotros es la duda. Cuando tenemos duda en algo, siempre cuestionamos o preguntamos cómo es. Podemos ver, vamos a suponer, vamos caminando, podemos ver un carro, podemos ver algo, y simplemente la duda de saber de cómo es el funcionamiento de eso, nos generamos preguntas: ¿cómo funciona? ¿Correrá mucho? ¿O qué tan veloz es? Siempre generamos preguntas. Pero ahora bien, aquí en el pasaje de bíblico, vemos esta pregunta que el joven rico le hizo a Jesús. Vemos esta pregunta
que él la hizo dirigiéndose al maestro. Y vemos algo aquí. Yo diría que el joven rico se halló la respuesta del maestro que no iba de acorde con lo que él quería escuchar. Porque hay veces que nosotros nos hacemos preguntas o vamos buscando una respuesta o haciendo una pregunta, pero ya tenemos nuestra respuesta elaborada. Yo me voy dirigiendo donde el pastor a hacerle una pregunta sobre cualquier punto, pero voy con una respuesta elaborada. Entonces cuando el pastor me contesta, si la respuesta que él me dio no compagina con la mía, no me la encuentro que está bien para mí, porque no escuché lo que yo quería escuchar. Y en eso es que tenemos que tener cuenta, porque hay veces que hacemos preguntas teniendo la respuesta. Hay veces que hacemos preguntas ya con una respuesta elaborada. Y si se fijan, cuando el maestro le dice, o cuando Jesús le dice lo que tenía que hacer, que guardara su mandamiento, de una vez dijo, esto lo he guardado desde que era mi juventud. O sea, yo diciendo, dijo, no, ya vamos bien. Ya me está contestando como es que yo quiero, ya vamos bien. Si es así, está fácil. Pero cuando el Señor le dijo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y sígueme, él dijo, no, esa parte no iba. Porque eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros somos buenos en la cosa que no debemos de ser buenos. Somos buenos en cosas que no tienen sentido. Pero ahí es que más nos identificamos. No sé si han escuchado el dicho que dice que hay preguntas sin respuesta. Que hay preguntas que ustedes hacen y no tienen respuesta. Yo soy de la persona que no creo eso. Yo soy de la persona que digo, todas las preguntas tienen su respuesta. Así como todo tiene un porqué, toda la pregunta tiene su respuesta. Ahora bien, en lo que yo sí creo es que hay fuentes donde vamos a hacer la pregunta que no cuenta con la respuesta de la pregunta que vamos a hacer. Hay fuentes donde estamos haciendo la pregunta que no cuentan con la respuesta que queremos escuchar o no cuentan con la respuesta de esa pregunta. Ahora bien, yo sí sé dónde nuestras preguntas pueden ser contestadas. Yo estoy 100% seguro que si las preguntas de su vida que ustedes tienen se la están haciendo al mundo, nunca van a tener una respuesta. Pero yo sí estoy seguro que si las preguntas que ustedes tienen en su vida se la hacen a Jesús o se la hacen a Dios, su respuesta la tienen y la recibirán. Todo tiene un porqué, un motivo. Todo lo tiene. Como decía al principio, la pregunta es algo que vemos en nuestro diario vivir. Por eso yo le puse, por así decirlo, una definición aquí. Es matemático. Así como nosotros usamos la matemática a diario, las preguntas siempre se van generando a diario. Siempre tenemos preguntas. Pero como dije al principio, ¿qué tantas respuestas hemos recibido a nuestra pregunta? ¿Qué tantas respuestas tenemos de nuestra pregunta? ¿Qué tantas respuestas? Nuestra vida diaria se dirige en preguntas. Pero lo importante no es la pregunta, sino la respuesta. Porque de nada nos sirve tener preguntas si no tenemos una respuesta o una base que apoye o que sea concreta la pregunta que tenemos. La pregunta es parte de nuestro lenguaje. Porque como vivimos siempre generando preguntas, ya por así decirlo es algo en lo que hablamos, algo en lo que nos dirigimos, algo en que siempre vamos a tener.
Pero tenga siempre en cuenta, su pregunta o su duda que tenga, diríjansela a Dios. Esa es la fuente donde está toda la respuesta de nuestro diario vivir. Es la fuente de donde está la vida de nosotros. De nada nos sirve hacerle preguntas al mundo, porque siempre vamos a sentir ese vacío. Siempre vamos a quedarnos con ese espacio de que no han sido contestadas. Pero si nos dirigimos hacia Dios, siempre nos va a tener una respuesta. Siempre. Y hay veces que la respuesta no nos va a gustar. Porque hay veces que vamos a estar pidiéndole a Dios o preguntándole a Dios cosas de nuestra vida, de nuestro diario vivir. Y Dios siempre nos va a tener ahí en esto. Porque si no es el momento de nuestra respuesta de nuestra pregunta, ser contestada, si no es el tiempo, no la vamos a recibir. Pero yo vengo a decirle a ustedes en esta noche, su pregunta que tengan, su duda que tengan por seguro que su respuesta Dios la tiene. Tengan por seguro que solamente a Él es donde tenemos que dirigirnos. Solamente a Él es que tenemos que llevarle la pregunta que tenemos en nuestra vida. Puede ser de que no nos responda en el momento que queremos, pero a su tiempo tendremos la respuesta. Hay 3 preguntas que son comunes en nuestro diario vivir. Y fue la primera que menté ahorita. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Yo creo que la mayoría de preguntas son dirigidas así. ¿Por qué? Fíjense en algo. Alguien está generando un chisme. Yo voy a darle un chisme a Harold. Y digo, Harold, mira, Walkie le dio una galleta a Stephanie, que la pobre casi la desaparece del mapa. Y Harold me va a decir, oh, ¿en serio? ¿Y por qué, men? No, muchacho, mira, ellas estaban hablando ahí, Stephanie le dijo algo que no le gustó. Y esa muchacha le dio esa tabana a la pobre Stephanie, que casi la deja vica. Pero si Harold es chismoso, va a querer saber los lujos y detalles. Ah, ¿y cuándo fue eso? No, mira, eso fue el sábado después del culto. Esos muchachos iban bajando por ahí abajo. Cuando llegaron a la casa, nada más se oían los vecinos atrás viendo de que Stephanie a igual que involucra. Pero la pobre Stephanie casi ni se veía. Ah, ¿y cómo fue eso, men? Sígueme contando. Y si ustedes se fijan, en ese círculo se utilizaron 3 preguntas. Y son las preguntas más comunes que yo he escuchado. Cuando yo estaba en el liceo o en la escuela, la pregunta que más me gustaba en los cuestionarios era el cómo. En mi parte me gustaba porque siempre en el cómo hay una historia. Hay un desenvolvimiento, hay el desarrollo de la historia. Y hoy yo vengo a decirte que no importa el porqué de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Para mí es más importante saber cuándo y cómo Dios va a obrar en mí. ¿Cuándo y cómo? Porque es la parte donde está el núcleo. Pero algo que más me gusta es de que Dios va a hacer lo que quiere en mí, cuando Él quiera y como Él quiera. Porque yo no lo voy a cuestionar,
Yo no voy a poner límite en lo que Dios va a hacer en mí. Y eso es algo que yo creo que debe de ser fundamental en nosotros. Dejar de que Dios se dirija entre nosotros cuando Él quiera y como Él quiera. Porque siempre Él tendrá respuesta para nosotros. Y siempre lo que Él haga en nosotros será bueno. Y yo creo que no debemos de cuestionarlo. Yo creo que si vamos a donde Dios con una pregunta, debemos ir siempre sin la respuesta. Porque si estamos preguntando, es porque queremos recibir algo. Queremos recibir una respuesta. Pero si vamos con la respuesta elaborada, muy difícil que recibamos nuestra respuesta. O si la recibimos, no le vamos a prestar atención, porque tenemos ya la mente dirigida en otro. Y hoy yo te animo a que cada vez que te vayas a acercar a Dios, a que cada vez que vaya a buscar del Señor, ve sin la respuesta, ve con la pregunta, pero sin respuesta. Porque el Señor, yo estoy 100% seguro que tu respuesta la tiene. Solamente tiene que ir vacío, porque Él es que nos va a ir llenando poco a poco. El joven rico no le gustó la respuesta de Jesús. Simplemente porque él fue con la pregunta, pero nunca se esperaba la respuesta que el maestro le iba a dar. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Hay veces que a nosotros nos cuesta mucho despojarnos de algo. Hay veces que nos cuesta a nosotros dejar la vanidad atrás. Hay veces que nos cuesta enfocarnos en una sola cosa. Pero si nos enfocamos en Dios, si vamos con una pregunta sin respuesta, yo creo que todo va a marchar diferente. Yo creo que todo va a ser diferente. La cosa que el Señor nos diga que debemos de dejar, la vamos a dejar sin ningún pretexto, sabiendo que el proceso puede ser fuerte, puede ser duro, puede ser difícil, pero nunca imposible. Porque si contamos con Dios, si contamos con el apoyo de Dios, es muy difícil que caigamos. Y hoy yo te animo a que solo haga la pregunta. Haz la pregunta sin pensar en la respuesta. Que si Dios te está dando una respuesta, Dios sabe lo que es bueno para nuestra vida. Dios sabe lo que nosotros necesitamos y lo que queremos. El rico desaprovechó esa oportunidad simplemente por la riqueza que tenía. Pero todo es vanidad. Yo estoy 100% seguro que si había hecho lo que el maestro le había dicho, había recibido más de lo que tenía. Había recibido lo que tenía y más, porque él se iba a despojar y iba a entregar todo solamente por seguir a Jesús. Y si lo seguimos a Él, déjeme decirle que no estamos perdidos, pues como Él mismo dijo, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Comencemos a recapacitar en eso. Comencemos a buscar sin cuestionar. Comencemos a enfocarnos en que debemos de despojarnos de todo los materiales, en que debemos de despojarnos de todo de lo que no es de Dios. Todo eso pasa y se pierde. Y si tú no te despojas de eso, así mismo también tu alma y tu vida se pierde. Yo te animo a que entregue todo por Jesús y tu respuesta será dada. Tu respuesta la recibirá.